¿Cómo es posible que una ciudad moderna, con toda la tecnología del siglo XXI a su alcance, quede completamente a oscuras, paralizada en pleno invierno como si el tiempo se hubiese detenido? Odesa, el corazón estratégico del Mar Negro, lo sufre hoy con una crudeza sin precedentes. En unos pocos días, ataques meticulosamente coordinados contra su infraestructura energética y de transporte han convertido la vida diaria en una carrera angustiosa por la supervivencia. No es la primera vez en la historia moderna que una gran ciudad enfrenta semejante desafío. Basta recordar el invierno de 1941 en Leningrado, cuando el asedio nazi dejó a millones de personas sin electricidad, alimentos ni calefacción. La diferencia hoy es que la tecnología que prometía protegernos de estos males se ha vuelto aún más vulnerable a ataques precisos y letales. Bombardeos y actos de sabotaje han dejado fuera de servicio centrales eléctricas, subestaciones y puentes esenciales. El efecto dominó es inmediato. Cientos de miles de civiles quedan sumidos en apagones prolongados que se extienden durante días o incluso semanas, sin promesa alguna de alivio. Al cortarse la electricidad, desaparece la calefacción y el agua potable deja de llegar a los hogares. Las comunicaciones colapsan, y la ciudad, famosa por su bullicio portuario y su comercio marítimo, se enfrenta de pronto al frío, el silencio y la incertidumbre. Las imágenes en las calles de Odesa son desgarradoras. Filas interminables se forman ante los pocos generadores de corriente disponibles. Personas recorren varios kilómetros en busca de agua o algo de comida. Familias enteras se refugian en habitaciones heladas, intentando conservar el calor con mantas y velas, mientras crece el temor a un aislamiento total. Es un escenario que recuerda a los apagones masivos en Nueva York en 1977, pero aquí, la causa no es un fallo técnico, sino una campaña militar deliberada. La tensión se percibe en cada esquina. Cada nuevo ataque amenaza con arrastrar a la ciudad a días adicionales sin servicios esenciales. Tanto la población civil como la logística militar pagan un precio insoportable. Desde fuera, es fácil subestimar el alcance de este asalto. Aquí, la guerra se libra en la oscuridad, en la ausencia de calor, en la pérdida diaria de esperanza. Para comprender por qué estos ataques marcan un punto de quiebre en el conflicto, debemos mirar más allá de las ruinas visibles y desentrañar el verdadero objetivo y las motivaciones detrás de esta táctica implacable. El cambio en la estrategia militar no solo busca debilitar la infraestructura, sino también quebrar la moral y la resistencia de Odesa. ¿Qué hay detrás de esta ofensiva y por qué ahora, en pleno invierno? Odesa no es simplemente otro objetivo militar en la guerra de Ucrania. Para entender el alcance del conflicto actual, es necesario mirar a Odesa y su región como el corazón logístico y energético del sur ucraniano. Desde este punto, se controla no solo el acceso a recursos y rutas internas, sino también la conexión vital con el Mar Negro y el resto del mundo. La reciente oleada de ataques contra la infraestructura de Odesa no es una simple táctica de desgaste. Es un intento calculado de dividir el territorio, aislar comunidades enteras y cortar la columna vertebral de la logística militar y civil. La destrucción de puentes estratégicos ha fragmentado la región, obligando a civiles y militares a recorrer distancias mucho mayores. Esto ralentiza el suministro de víveres, medicamentos, combustible y refuerzos, y crea barreras casi imposibles de superar para la movilidad y la respuesta ante emergencias. Cada puente destruido implica no solo horas de retraso y carencias para la población, debilita la capacidad de Ucrania para defenderse y mantenerse unida. Las rutas alternativas, mucho más largas, desgastan vehículos, multiplican los costos y exponen nuevas vulnerabilidades para el ejército y los servicios de rescate. Por ejemplo, en ocasiones, los convoyes deben recorrer el doble o el triple del trayecto habitual, lo que agota los recursos de combustible y reduce la eficiencia logística. Odesa es aún más crucial porque podría ser el próximo gran objetivo de una ofensiva militar a gran escala. Su pérdida no sería solo un golpe simbólico.
abriría una brecha irreparable en el acceso ucraniano al Mar Negro. Esta zona, por su ubicación única, define quién controla el flujo de mercancías, los recursos energéticos y la seguridad marítima en toda Europa Oriental. El Mar Negro es más que una frontera acuática, es una autopista comercial, una fuente de apoyo logístico y el escenario donde Rusia y Occidente compiten por influencia militar. Perder el acceso a esta ruta significaría perder herramientas esenciales para la economía, la defensa y la diplomacia ucranianas. Ignorar el papel estratégico de Odesa y el Mar Negro podría conducir a errores de cálculo que cambien el curso de la guerra y de la política europea en las próximas décadas. Sin entender lo que está en juego en este cruce logístico y geopolítico, se corre el riesgo de subestimar la verdadera magnitud de la crisis. Para ilustrar la importancia de esta región, basta recordar las disputas por el control del puerto de Sebastopol durante la Guerra de Crimea en el siglo XIX. El dominio de estos puntos costeros ha sido clave para determinar el resultado de conflictos mayores y la distribución de poder en toda la región. Pero, ¿cómo llegó Odesa a convertirse en este punto clave de vulnerabilidad? Para responderlo, es necesario revisar brevemente la historia reciente y los intereses que confluyen en la región. La guerra moderna ya no depende solo de tanques o soldados en el frente. Hoy, la logística y la infraestructura dictan el destino real del conflicto. Detrás de los titulares sobre batallas directas, se libra una lucha aún más decisiva. Ataques sistemáticos a puentes, centrales eléctricas y nodos logísticos con armas de precisión quirúrgica. Cada puente destruido aísla regiones enteras y multiplica las distancias. Convoyes militares y civiles deben recorrer cientos de kilómetros extra para esquivar rutas destrozadas. Esto significa horas adicionales bajo peligro, mayor consumo de combustible y un desgaste acelerado de vehículos vitales. De hecho, según expertos en logística militar, el costo de mantener un vehículo en funcionamiento se multiplica cuando debe transitar por caminos secundarios no preparados para tráfico pesado. Pero el impacto va mucho más allá del suministro de municiones. Cuando la infraestructura colapsa, evacuar heridos se vuelve un desafío casi imposible. Los traslados a hospitales seguros se retrasan y las probabilidades de supervivencia caen en picada. Agua, comida y electricidad llegan tarde o, simplemente, no llegan. En algunos casos, comunidades enteras quedan aisladas durante días, obligando a la población a improvisar fuentes de agua y sistemas alternativos de calefacción para sobrevivir. Este patrón no es casualidad. Forma parte de una estrategia rusa calculada al milímetro. Debilitar la retaguardia ucraniana, crear condiciones para futuros avances y minar la moral del enemigo. Cada línea férrea cortada, cada central eléctrica silenciada, erosiona la capacidad de resistencia y respuesta de Ucrania. Esta táctica, conocida como guerra de infraestructuras, ha sido empleada en otros conflictos contemporáneos, como en Siria, donde la destrucción de plantas eléctricas y represas cambió el equilibrio de fuerzas sobre el terreno. Occidente y Ucrania han subestimado el verdadero efecto dominó de perder infraestructuras clave. Cuando los sistemas vitales fallan, no solo se ralentiza la guerra, se pone en riesgo la economía, la vida diaria y la supervivencia de millones de personas. Las ciudades, privadas de electricidad y transporte, pueden quedar paralizadas en cuestión de días. Ejemplos históricos como el apagón total de Caracas, en 2019, demuestran cómo la vida urbana puede colapsar rápidamente ante la falta de servicios esenciales. El riesgo es inminente. Un colapso logístico podría acelerar la derrota u obligar a tomar decisiones desesperadas, comprometiendo la defensa territorial y la seguridad tanto de soldados como de civiles. Esta guerra de desgaste deja cicatrices profundas y permanentes, mucho después del último disparo. Pero ¿hasta dónde puede llegar esta estrategia? ¿Y qué consecuencias inmediatas traerá para Odesa y todo el Mar Negro? Lo que ocurra en Odesa podría marcar el inicio de una nueva fase en la guerra, con repercusiones mucho más allá de sus fronteras. La pregunta es,
¿Cómo responderán Ucrania y sus aliados ante esta amenaza existencial? ¿Qué sucede si Odessa y otros puertos desaparecen del control ucraniano? El equilibrio geopolítico de la región podría fracturarse para siempre. Imagina el litoral bajo dominio enemigo. Ucrania perdería toda salida al mar, quedando cercada por tierra y sin acceso directo al Mar Negro. Desaparecería la posibilidad de recibir ayuda internacional o exportar cereal, combustibles y maquinaria. Los puertos, antaño sinónimo de conexión y prosperidad, se transformarían en puntos muertos, sellando la esperanza de comercio exterior y de socorro humanitario. Esto ya ocurrió en la historia reciente. Cuando Irak perdió el acceso a sus puertos tras la Guerra del Golfo, su economía se desplomó y la población sufrió años de privaciones extremas. Para Rusia, el control total del Mar Negro va mucho más allá de una victoria militar. Representa blindar su seguridad nacional, cerrar el paso a fuerzas rivales y ampliar sus rutas comerciales y energéticas. Además, este dominio permite ejercer presión sobre Europa Oriental y el Mediterráneo, reescribiendo los equilibrios estratégicos forjados durante generaciones. En la era zarista, controlar Odessa era sinónimo de proyectar poder sobre el Cáucaso y los Balcanes. El cambio de manos en la costa introduce a nuevos protagonistas: radares, satélites y patrullas navales. Estas herramientas de vigilancia se vuelven esenciales, anticipando movimientos y preparando el terreno para operaciones de mayor alcance. Ya no solo se combate en tierra, el mar y el espacio aéreo se convierten en campos de batalla permanentes, intensificando la tensión y abriendo nuevas incógnitas sobre el futuro de la región. La destrucción de puentes, carreteras y vías férreas fragmenta la logística interna de Ucrania. Algunas comunidades quedan completamente aisladas, sin noticias del exterior ni acceso a suministros básicos. La incertidumbre y el miedo se propagan con rapidez, y cualquier intento de cruzar estas nuevas fronteras invisibles implica riesgos crecientes tanto para civiles como para militares. Sin infraestructuras funcionales, crece la amenaza de operaciones urbanas masivas. La guerra se traslada a las ciudades. Bloqueos, asedios, desplazamientos forzados y crisis humanitaria se convierten en parte del día a día de miles de habitantes. Sin rutas de evacuación ni abastecimiento seguro, los civiles quedan atrapados en un ciclo de escasez y peligro constante, mientras los combates urbanos aumentan el sufrimiento y dificultan cualquier respuesta internacional. La experiencia de Alepo en Siria, donde la población quedó sitiada durante meses, es una advertencia clara de los riesgos de esta táctica. La pérdida de puertos y de infraestructura estratégica no solo asfixia la economía ucraniana. Puede significar un aislamiento casi total, con consecuencias imprevisibles para la vida civil, la resistencia militar y el futuro político de toda la región. El Mar Negro, antes símbolo de apertura, corre el riesgo de convertirse en una frontera definitiva. Pero la batalla no termina aquí. La presión sobre la infraestructura crítica continúa, y los próximos movimientos podrían decidir el futuro de toda Europa Oriental. ¿Quién logrará imponerse en este tablero en constante cambio? Cuando la infraestructura se desploma, la resiliencia se convierte en la única defensa real. La reciente ola de ataques que destruyeron puentes y redes eléctricas en Odessa revela una verdad brutal. En la guerra moderna, sobrevivir depende menos del frente y más de la capacidad de adaptarse cuando todo desaparece. Diversificar rutas y fuentes de suministro es vital. Depender de una sola opción puede significar quedar completamente aislados si los bombardeos cortan los accesos clave. Por eso, planificar rutas alternas, aunque sean mucho más largas y peligrosas, puede marcar la diferencia entre recibir ayuda vital o enfrentar el desabastecimiento total. Un ejemplo práctico es el de las caravanas humanitarias que, en conflictos como el de Yemen, han tenido que improvisar caminos de tierra y cruzar zonas minadas para llegar a las poblaciones sitiadas. Familias y comunidades deben prepararse para periodos prolongados sin servicios básicos. Almacenar reservas de agua, alimentos no perecederos y combustible se vuelve imprescindible cuando la electricidad o el transporte colapsan durante días o incluso semanas.
Pero acumular recursos no basta. Sistemas alternativos como radios de onda corta o redes de mensajería local permiten coordinarse y enviar alertas cuando las redes móviles se apagan. Durante el apagón de Puerto Rico tras el huracán María, las comunidades que establecieron canales de comunicación alternativos lograron organizar mejor la distribución de ayuda y evitar situaciones de pánico. Las redes de apoyo vecinal cobran un valor incalculable. Compartir generadores, información y recursos puede mitigar el aislamiento y reducir la ansiedad colectiva. Estas alianzas, forjadas en la urgencia, suelen ser más rápidas y efectivas que la ayuda externa en los primeros momentos del desastre. En situaciones extremas, la solidaridad ha salvado vidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos de Londres organizaron cocinas comunitarias y refugios compartidos para resistir los bombardeos alemanes. Sin embargo, la cooperación internacional sigue siendo indispensable. Organizaciones humanitarias y países aliados pueden enviar suministros, tecnología y expertos, pero solo si existe una mínima infraestructura logística. Por eso, proteger algunos nodos críticos, aunque sea de forma improvisada, puede acelerar la llegada de auxilio y salvar muchas vidas. En Kosovo, la restauración de una sola pista de aterrizaje permitió el envío de toneladas de ayuda humanitaria en cuestión de días. Las autoridades civiles y el mando militar deben prever escenarios de ataques prolongados y aislamiento casi total. Ensayar evacuaciones, identificar refugios y establecer canales de comunicación de emergencia reduce el caos cuando ocurre lo impensable. Adaptar la estrategia militar para defender y restaurar servicios esenciales es tan crucial como resistir en el campo de batalla. La experiencia de Japón tras el terremoto de 2011 mostró que la planificación y los simulacros pueden salvar miles de vidas cuando los sistemas colapsan. Ignorar estas lecciones puede costar vidas, provocar derrotas y precipitar el colapso de sociedades enteras. La gestión de la crisis, tanto individual como colectiva, se convierte en la verdadera línea defensiva cuando la infraestructura se transforma en el principal objetivo del enemigo. Pero la crisis en Odesa no solo pone a prueba la resistencia local, también redefine el equilibrio de poder en el Mar Negro. Cada ataque altera el tablero geopolítico y anticipa nuevas estrategias en la guerra. Hoy, la línea del frente se traza sobre cables de alta tensión y puentes, no solo sobre trincheras y posiciones militares. Los ingenieros y técnicos se han convertido en los nuevos héroes anónimos, arriesgando la vida para restaurar la electricidad o reconstruir carreteras bajo fuego enemigo. El trabajo urgente de reparación recuerda los esfuerzos titánicos para levantar el puente aéreo de Berlín durante el bloqueo soviético de 1948. En el Mar Negro, la infraestructura se ha convertido en el verdadero campo de batalla. Cada ataque a una central eléctrica, cada puente volado, altera no solo el equilibrio militar, sino la vida diaria de millones de personas. El corte de una sola línea de suministro puede significar la diferencia entre mantener una ciudad en pie o condenarla al colapso. Ignorar la dimensión infraestructural es perder la guerra antes de comenzarla. Quienes subestiman el valor de la energía, el agua y el transporte arriesgan la economía, la seguridad y el futuro de su nación. Las lecciones de Afganistán, donde la destrucción de represas y carreteras debilitó la resistencia local, están frescas en la memoria de los planificadores militares de todo el mundo. Los recientes bombardeos en Odesa no son hechos aislados. Anuncian una nueva era bélica. Ahora, la resistencia y el poder se miden por la capacidad de mantener vivas las arterias que sostienen a toda una sociedad. El control de la infraestructura es tan decisivo como el dominio de las armas y la tecnología militar. Mientras muchos aún observan los mapas en busca de avances territoriales, los estrategas más lúcidos comprenden que la infraestructura es el verdadero talón de Aquiles. Su destrucción aísla regiones, paraliza ejércitos y somete a la población a una presión que desgasta la voluntad colectiva. No es casualidad que, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados se esforzaran tanto en bombardear puentes y líneas férreas alemanas antes de lanzar ofensivas terrestres.
No es solo cuestión de cables y hormigón. Es una lucha silenciosa por el control del tiempo, de los recursos y de la esperanza. El acceso al Mar Negro, la vida cotidiana y la capacidad militar dependen, más que nunca, de infraestructuras que pueden ser blanco o escudo. La diferencia entre la supervivencia y el desastre está en la solidez de estos cimientos. Pensemos, ¿qué futuro es posible sobre escombros? ¿Cómo resistir si los cimientos materiales son desmantelados sistemáticamente? La respuesta se escribe hoy, kilómetro a kilómetro, en cada central restaurada y en cada puente que aún resiste. En la voluntad colectiva de no rendirse, en la capacidad de aprender de la historia y en la apuesta por la cooperación, la previsión y la resiliencia. Así, la batalla por Odesa no es solo una lucha militar, es un laboratorio de supervivencia y una advertencia para el mundo entero. De su desenlace dependerá no solo el futuro de Ucrania, sino el equilibrio de poder en Eurasia durante generaciones. La oscuridad que hoy cubre la ciudad puede ser el preludio de una nueva era, o el inicio de una recuperación que inspire a otros pueblos a nunca resignarse ante la adversidad.